Tras varios años de silencio, Allison Mack finalmente habla sobre su historia antes, durante y después del escándalo reciente de la secta NXIVM, por la cual fue condenada a prisión por diversos crímenes. El primer capítulo del podcast se centra en la historia de Allison Mack antes de ingresar a NXIVM, mostrando su entorno familiar, su carrera como actriz y los rasgos que modelaron su personalidad. El día de la condena. El episodio comienza con el relato del día en que Allison fue condenada, narrado desde su propia perspectiva. Era un cálido día de junio del 2021, en Nueva York. Allison estaba dentro de un automóvil junto a sus abogados, su madre y una amiga llamada Tina, quien le cantaba una canción sobre Dios para calmarla. Mientras tanto, afuera la esperaban los paparazzi. Ella cuenta que su madre y su hermano mayor la acompañaron al tribunal. Detrás de ella había 15 personas que la apoyaban y llevaba 14 cartas de recomendación, escritas por maestros de su universidad, su terapeuta y el pastor de la iglesia a donde asistía. Allison pensaba que no iría a prisión, pero todo cambió cuando el juez leyó y escuchó los testimonios de las víctimas, en especial el de una mujer que habló directamente hacia ella en la corte. Es en este momento durante el podcast que Allison rompe en llanto. Dice que lo más doloroso fue saber que su madre y su hermano tenían que escuchar aquellas cosas tan horribles sobre ella. Solo podía pensar en pedirles perdón por el daño y la vergüenza que les había causado. Expresa que fue algo muy difícil de soportar y que le dolía pensar que ella ya no se veía a sí misma tan inocente como ellos aún podían verla. El juez reafirmó su veredicto, señalando que Allison había capitalizado de su estatus de celebridad para manipular y reclutar mujeres. Y ella misma reconoció que su fama sí fue una herramienta que usó para influir en otros. Su infancia y primeros años. Allison tiene un hermano mayor y una hermana menor. Comenzó a actuar desde los 4 años y recuerda que siempre fue muy complaciente con los adultos, cumpliendo las instrucciones que le pedían al pie de la letra. Recuerda mucho cómo esto en la actuación era su rasgo característico y la hacía una persona con la que era fácil trabajar para los directores. Desde pequeña le gustaba ser el centro de atención y solía hablar por su hermano, quien era más tímido. Cuando nació su hermana menor, ella tenía 9 años. Recuerda haber sentido celos, porque sentía que ya no era el centro de atención de la familia. También se describe a sí misma como una pequeña dictadora, decidida, insistente y con una fuerte necesidad de control, mas no se considera una persona confrontativa, simplemente como una personalidad fuerte que persigue fervientemente lo que desea hasta conseguirlo, y que solía aplicar en sus relaciones cercanas. Desde los 5 años recuerda cómo persuadía a su hermano para que hiciera lo que ella quisiera, con una actitud dominante. Ella reconoce que este lado oscuro es el que más le ha costado doblegar, y el que la terminó llevando a prisión. Carrera temprana y primeros tropiezos. Mientras hacía castings, empezó a notar que la competencia era feroz entre mujeres por conseguir papeles. Ella sabía que debía ser competitiva con las demás niñas y sobresalir, lo cual activó inconscientemente un comportamiento competitivo hacia su mismo sexo, algo que a ella nunca le había gustado. También relata un suceso importante sobre comportamiento inapropiado que ocurrió cuando apenas entraba en la adolescencia, en un set de grabación que involucraba al director de la serie donde trabajaba y algunos otros con gente de confianza. Ella declara que estos sucesos impactaron negativamente en su desarrollo y reflejan un punto débil en su personalidad, que la hizo presa fácil para caer en la secta. A los 16 años obtuvo un papel en la serie llamada Opposite Sex, junto a Chris Evans, pero fue cancelada al poco tiempo. Durante las grabaciones, decidió vivir sola en Los Ángeles. En esa etapa comenzó a sufrir de acné severo, y se sometió a un tratamiento medicamentoso que le provocó una fuerte depresión como efecto secundario. Esto la hizo pasar por momentos difíciles, en donde tampoco estaba teniendo trabajo. Entonces conoció a su primer novio, un músico de rock local. Al cumplir 18 años, ella pensó en dejar Los Ángeles para irse a estudiar a la Academia Mundial de Artes Dramáticas de Londres. Pero cuando audicionó para Smallville y obtuvo el papel de Chloe Sullivan,
ella se mudó a Vancouver para filmar la serie, donde su trabajo era bien remunerado y había encontrado cierta estabilidad. Mientras grababa las primeras temporadas de la serie, ella continuaba con su novio, con quien estaba teniendo una relación violenta y tormentosa. Según su descripción, él era agresivo, controlaba su dinero y llegó incluso a golpearla al final de su relación. En el podcast, ella cuenta que en una muestra de manipulación, él se tatuó su inicial, la letra A, en el pecho, y le pidió a Allison que hiciera lo mismo con su inicial. Ella accedió solo para que él no se hiciera más daño. Profundamente afectada y entre lágrimas, recuerda cómo él la llamó para insultarla justo antes de entrar a escena en la serie Smallville, junto a Tom Welling, quien interpretaba a Clark Kent. Al grabar la escena y estar frente a Tom, ella relata cómo inevitablemente se quebraba mientras decía sus líneas, impactando al camarógrafo, quien preocupado le preguntó si se encontraba bien, a lo que ella contestó que todo estaba bien, que si había sido mucha emoción, podía repetir la escena sin problema. Ella menciona que trataba de aparentar que todo estaba bien, pero sabía que sus compañeros de trabajo notaban que ella la estaba pasando mal durante esa etapa, y que incluso alguien cercano trató de aconsejarla para mostrarle su apoyo hasta que finalmente pudo terminar su relación. Amistad con Kristin Kreuk y el descubrimiento de NXIVM. Durante Smallville, Allison desarrolló una gran amistad con Kristin Kreuk, su compañera de la serie que interpretaba a Lana Lang, teniendo una convivencia cercana donde viajaban por el mundo juntas, y llegando al punto de mudarse al mismo complejo de apartamentos. Durante una conversación con Kristin, ella relata cómo ambas, a pesar del gran éxito que estaban teniendo en sus vidas, se sentían vacías e insatisfechas. Fue Kristin quien descubrió NXIVM y comenzó a asistir a sus seminarios. Luego, invitó a Allison, contándole lo increíble que le había parecido la experiencia. Ella tomó un curso intensivo junto con Kristin, y después relata cómo al terminar el fin de semana, Nancy Saltzman, cofundadora de NXIVM, y otros miembros fueron a casa de Kristin, y allí fue invitada por Nancy a conocer a Keith Raniere, en un vuelo privado a Albany. Ella no lo sabía, pero es en este punto en que comienza su encrucijada. Llegando a Albany, le informaron que conociera a Keith durante un juego de voleibol a medianoche, algo que a ella le pareció bastante extraño. Le explicaron que Keith era alguien que no se ajustaba ni a rutinas ni a horarios regulares, y que prefería jugar teniendo privacidad por la noche. Cuando finalmente se conocieron, Keith se limitó a decirle a Allison que cuál era la pregunta que quería hacerle. Allison quedó confundida y algo molesta por la situación. De regreso hacia el lugar donde se hospedaría, les cuestionó a los demás miembros el por qué no le comentaron que debía preparar una pregunta para Keith, y ellos le respondieron que no era necesario, ya que Keith era el hombre más sabio del mundo, y la gente siempre lo buscaba para hacerle preguntas. Entonces, ella les dijo que tenía una pregunta lista para hacerle, y le dijeron que si quería volver, podía hacérsela, y ella accedió. Eran las 3 de la mañana, y todos los miembros presentes se reunieron en la misma habitación, solo para escuchar la pregunta que Allison tenía para Keith. Incluso, el momento fue captado en video. Entonces, Allison preguntó: ¿qué es el arte? Keith respondió con una definición filosófica que la impactó profundamente. El arte en sí mismo no es nada, pero lo que haces del arte lo es todo, por lo que esencialmente el arte es un reflejo de lo que eres por dentro. Ella comenta que esto provocó que pudiera hacer introspección y así ver las cosas desde otra perspectiva, distinta a la forma en la que siempre lo había hecho. Esa respuesta marcó el inicio de su fascinación por él y por la organización. No te pierdas el próximo video, donde podrás conocer la participación que tuvo Allison en NXIVM y la programación mental que la llevó a cometer actos delictivos. Todo desde su testimonio en el podcast. Hasta la próxima.